misericordia, Dios mío, porque como ha dicho nuestra hermana, Dios mío, aún viniendo cansado, Señor Padre, aún viniendo con desgano, Dios mío, tus brazos siguen extendidos, Señor Padre, tus palmas siguen abiertas para recibirnos, Señor, con todo el amor del mundo, Señor. Por eso te damos gracias y que el propósito, Dios mío, como ha dicho en esta mañana, sea verdaderamente poderte alabar, Señor Dios mío, poderte bendecir, poder derramar nuestro corazón delante de ti, poder levantar un altar de alabanza, Señor Dios mío, y poder gozarnos en tu presencia, Señor Dios mío. Por eso, porque tú eres el más grande, Señor. Tú eres, Señor, aquel que cambia nuestro lamento en alegría. Por eso, muchísimas gracias, papaito. Llévate la gloria, llévate la honra en tu nombre. Amén, Señor. Puedes ser la grande.
Una sola necesidad tenemos, Dios mío. Y no es otra, Padre, que alabar tu nombre, que bendecirte en todo tiempo, Señor. Aleluya. Tengo la necesidad
Señor, si alguna vez te he intentado olvidar y me has hablado a mi mente al despertar, me has cautivado con tu amor y tu amistad. Porque has invadido totalmente el corazón y en mi mente todo ha sido confusión. Y es que no puedo vivir lejos de tu amor. Yo no sé qué tienes, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Yo no sé qué tienes, pero sé que tiene algo que me impulsa cada día a amarlo. Era su forma de amar, excesiva violencia. Será su forma de ver, que me cautiva siempre. Será su forma de amar, excesiva violencia. Será su forma de ver, que me cautiva siempre. Dime Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su
hermanos os van llamando. Bienvenidos ahora al tiempo de la palabra y os invito a abrir la palabra de Dios por Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y hoy te voy a hacer dos preguntas. Mi hermana Noemí ha hecho una pregunta. Hoy, esta mañana, en la apertura, ha hecho una pregunta. Yo te voy a hacer ahora dos preguntas. Dos preguntas, a ver si eres capaz de contestarlas. A ver si eres capaz de contestarlas. Dos preguntas. Capítulo 2. Primera de Pedro 2. Capítulo 2. Dice, las dos preguntas son las siguientes. ¿Quién eres? La primera pregunta es ¿quién eres? Y la segunda pregunta es ¿para qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Y para qué estás aquí? Hoy, con la ayuda de Dios, esta palabra que vamos a escudriñar, como dice además la palabra, nos van a enseñar, nos van a transmitir. Y el Espíritu Santo, lo hizo ya hace casi 2000 años, enseñó esto a una comunidad, la comunidad cristiana del primer siglo, porque necesitaban, tú y yo necesitamos identificarnos. Necesitamos identificarnos. Si vas por la calle y hay una revuelta y te para un guardia civil, un policía, tiene el derecho él a exigirte ¿una qué? Identificación. Una identificación. Y es que en los estados organizados, que hay naciones que todavía quedará alguna pero en los estados organizados, todo individuo debe de identificarse. ¿Qué significa tu nombre y tus apellidos? ¿Es solo un nombre? ¿Es solo unos apellidos? ¿O no dice también de dónde eres? ¿De qué familia procede? Etcétera. ¿Correcto? ¿Es importante o no importante identificarte? Es una pregunta, ¿no? de los filósofos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde vamos? Pues la primera pregunta de todas es esa. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ahora, claro, vamos a responder a esa pregunta de una manera filosófica, psicológica, humana o de una manera como Dios nos responde. Es la Biblia, la palabra de Dios, quien nos va a decir quiénes somos. Es la palabra de Dios la que en esta mañana espero que Dios te conteste a esa pregunta. ¿Quién eres tú? Os recuerdo, voy a hacer un pequeño repaso de las predicaciones que llevo de Primera de Pedro. Os recuerdo que lo primero que nos hablaba Pedro es del capítulo 1, versículo 3 en adelante, de los beneficios de una salvación tan grande. Ahí en la perícopa que algunos tendréis en vuestra Biblia, si estáis mirando la Biblia, en los móviles no viene la perícopa. Algunos pueden decir, pero en los móviles no viene el título. Es una esperanza viva, pero en realidad está describiendo el gran privilegio, hermano, el gran privilegio que tenemos de estar en la salvación en Cristo Jesús. Y lo grande que es eso, que desde los tiempos antiguos profetas lo han avisado, profetas han hablado de ellos y no lo han alcanzado. Pero tú y yo vivimos en los tiempos de Jesucristo, los tiempos de la Iglesia, en los tiempos en los que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es un privilegio, hermano. Y si te lees el primer capítulo lo verás. Y por eso Pedro dice, por tanto, dice el capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, y te recuerda 4 palabras, que es que por tanto tú, como hijo de Dios, como alguien que tiene privilegio de vivir en la gracia, recuerda 4 palabras. Tienes que tener esperanza y vivir conforme a la esperanza. No podemos vivir como el mundo, tenemos que vivir en esperanza. 2, segunda palabra, tenemos que vivir en santidad, porque Él es santo. Tercera palabra, tenemos que vivir, evidentemente, con temor de Dios. No temiendo al mundo, pero sí temiendo a nuestro Dios Todopoderoso. Y cuarta palabra, tenemos que vivir en amor. Así que, date cuenta de la gracia en la que vive conforme a estas 4 palabras, y después nos adentramos en una porción de la Escritura de Pedro, ya el capítulo 2, en lo que la semana pasada vimos que había que, claro, si vivimos con esas 4 características, esperanza, santidad, temor, amor, ¿cómo podemos medir
que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos medir que somos una iglesia que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios? Y dijimos, desechando, de esta parte de aquí, ¿quién se vuelve a sentar por aquí? ¿Quién repite? Asiento. La semana pasada este grupo era la de desechar las obras de la carne, desechar esas cosas que apetecen. Aquel grupo de allá atrás era otra de... No, nada. Has cambiado de sitio. El grupo de atrás era la otra de deseando. ¿Qué había que desear? ¿Qué había que desear? La leche no adulterada, espiritual adulterada, que yo expliqué que era, hermano, que Dios abra el corazón. Es una relación con Dios lo que tenemos, no es una religión. Tenemos que desear que Dios hable al corazón cada día, en cada momento, porque Dios es un Dios cercano, no lejano. Y por último, la A, como habéis dicho ya algunos, la A de qué? Acercándonos a Él. Y decía la palabra, piedra, como Jesús, piedra viva. Hermanos, si tenemos estas tres condiciones, que desechamos lo malo, que deseamos que Dios nos hable y nos acercamos a Él cada día, piedra viva, entonces estaremos acercándonos, estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios en comunidad. Y ahí quiero yo detenerme. Todas las formas de dirigirse, desde el capítulo 1 hasta el final, de Pedro, a esta comunidad de cristianos, que os recuerdo que eran expatriados y peregrinos, que os recuerdo que eran inmigrantes a los que el Imperio Romano no les garantizaba derechos ni ningún tipo de ayuda. Os recuerdo que eran personas con dificultades económicas, dificultades sociales, marginados y encima cristianos, que entonces era una comunidad que ni los judíos querían, hasta los propios judíos rechazaban. Pues a estas personas Pablo le está hablando en plural, le está hablando vosotros. Es decir, nos tenemos que sentir en todo momento los cristianos como una familia, como una comunidad. Y no tanto ver lo que vamos a ver ahora como yo soy. No. La pregunta la he hecho mal. He empezado mal en esta mañana. Os he dicho dos preguntas y he dicho, ¿quién soy? No. La pregunta en realidad no es quién soy, porque la palabra de Dios está hablando todo el rato en plural. Es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? En el verdadero carnet de identidad espiritual que tú y yo debemos de tener en nuestros corazones, lo primero no es tu nombre y tu apellido individual. Lo primero es que tú perteneces a la familia de Dios. Eres hijo del Dios Altísimo, eres de Cristo. Y después vendrá tu servicio en la iglesia, tus dones y tus cosas individuales. Pero lo primero que te identifica no es un yo individual. Lo que nos debe identificar, como Dios nos ve, como un cuerpo. Es como un cuerpo, es como una familia, es como un grupo de personas que tienen en común la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Y eso es lo que quiero hacer hincapié en esta mañana. La visión no es separada, la visión no es individualista, es una visión de grupo, de pueblo. Eso es lo primero que quería hacer en esta mañana. Pues bien, tras de esto vamos a contestar a esa pregunta. Dice capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 9. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 9 del capítulo 2? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hoy hemos cantado. Yo no sé qué tiene, pero sé que tienes algo que me anima cada día a amar. Y dice, será su forma de amar, que es música celestial. Y después dice, será su forma de verlo. ¿Qué quiere decir tú cuando cantas eso? No cante lo que no entienda, ¿eh? Esto es abierto. No sirve de nada. Las canciones tienen que salir del corazón. Para que salgan del corazón hay que entender.
será su forma de ver. ¿Cómo te ve Dios? Yo cuando os he comentado muchas veces esto, pero no me cansaré de decirlo, porque es mi experiencia real de fe. Cuando yo sentí por primera vez el Espíritu Santo, yo noté eso. Yo sentí que Dios me miraba. Yo sentí la mirada de Dios. Pero no una mirada acusatoria, condenatoria o de rechazo, no. Fue todo lo contrario. Fue una mirada en Jesucristo. Por la sangre del Cordero Dios perdonaba mis pecados. Y no miraba, ya no veía todo lo que yo había hecho mal y todos mis pecados acumulados. No. Me miraba de una manera que yo me sentía amado y me siento amado y me sigo sintiendo esa mirada de Dios en mí, porque la sangre de Cristo me ha perdonado, me ha limpiado, ha pagado el precio de todos mis pecados. Porque yo he creído, porque yo he decidido obedecer a su llamado de arrepentido y creer. Esa mirada, hermano, es especial. Esa mirada es difícil de explicar. Pero es un detalle, esa canción es un detalle, de que Dios no nos ve como ve el hombre. ¿Os acordáis de David? Cuando fue escogido, el profeta Samuel visitó a su padre Isaí y vio a todos los hermanos mayores de David, había el más chico. Y Samuel se dejó llevar por su vista, por sus ojos, y dijo, este, el mayor, el primogénito, pedazo de Shabbat. Y Dios le dijo, no. Y al final comprendió Samuel que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios mira el corazón. Dios traspasa nuestra ser y puede, a su mirada nada se le puede ocultar. Pues ese Dios, al cual nadie le puede engañar, y su mirada lo escudriña, lo escruta todo, fíjate cómo nos ve, cómo nos dice quiénes somos en esta mañana. ¿Quiénes somos, hermano? Pues según Dios, vosotros sois. Esto te lo está diciendo el Señor. Pero no a ti individual, a ti, Iglesia de Cristo. A ti, Iglesia de Cristo, aquí en Arco, la que esté en Hereda, todos aquellos grupos de hermanos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, de manera genuina, y tenemos una fe genuina en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hago énfasis porque, repito, hay mucha gente que, y de hecho yo mismo he podido decirlo, y predicadores, que hacen énfasis de que tú eres, y entonces empiezan la frase, linaje escogido, tal cual. Pero aquí la frase no dice tú eres, dice vosotros. ¿En qué sentido? No lo está diciendo solo porque le habla a una comunidad, sino lo está diciendo en un sentido grupal. Toda la carta de Pedro utiliza la forma del plural, vosotros, nosotros. Y aquí hay una intención, hermano, aquí hay una intención. Y es que tú y yo tenemos el deber de responder a ese llamado de lo que somos. Pero tenemos el deber de responder a ese llamado no solo de manera individual, no, sobre todo de manera grupal, como pueblo de Dios. Un pueblo que en primer lugar Dios nos dice que somos linaje escogido. Hermano, linaje escogido. Para el pueblo de Israel, había un linaje escogido. ¿Sabéis cuál es ese linaje? ¿Qué le dijo Dios a David? Llegó un pacto con él y dice que en tu descendencia no le faltará ¿el qué? El trono. El linaje escogido venía de David, de Judá. Era el linaje escogido en David. Y efectivamente llegó ese pacto pero ese pacto después parece que se cortó. Por medio hubo la deportación a Babilonia. ¿Y dónde están los príncipes de David? ¿Dónde están los reyes de David? Pues no se cortó, porque hay un descendiente de David. Pero ya la importancia no está en el reinado físico, ya la importancia no está en la autoridad política o militar. No, la importancia está en que en Cristo sigue el linaje. ¿Qué linaje? El linaje, luego lo veremos, del pueblo escogido. Ya no tenemos que fiarnos si nosotros venimos o no de David, porque quien está aquí es judío. A ver, a lo mejor me encuentro una sorpresa, ¿no? Pero
que sí, que tenemos mezcla de sangre, que sí, que estuvieron conviviendo con nosotros en la península ibérica muchos años. Pero eso está ya más perdido. Vamos a centrarnos. Lo físico no. El linaje no se hereda por lo físico, en este caso. El linaje es que tú y yo, ¿de quiénes somos? De Cristo. ¿Y qué manera ha escogido Dios para salvar al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo Cristo. Para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, linaje escogido. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos. Y somos en ese sentido con la continuación, no física, pero sí espiritual, de aquellos que deben de anunciar las virtudes de Dios. Aquellos que deben de ser luz. Porque el pueblo de Israel fue escogido como pueblo de Dios para dar luz a las naciones. Para mostrar que había una manera de relacionarse con el único y verdadero Dios a través del cumplimiento de la Torá, de la palabra de Dios. Si el pueblo de Israel hacía la voluntad de Dios, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿Era bendecido o maldito? Bendecido. Si hacía la voluntad de Dios, al pueblo de Israel iba a ir bien. ¿Con qué propósito? Decir, oiga, oídme, me va bien no por mi fuerza, me va bien no por mi inteligencia, me va bien no por mi organización, me va bien porque hago la voluntad de Dios. Amén. Y en ese momento, los demás, la reina de Saba, ¿os acordáis? Cuando llegó a visitar a Salomón y demás, la función era que los demás vieran el esplendor de Israel, no por el poder de él, sino que reconocieran que todo eso venía del único Dios verdadero. Aún en los momentos más malos de Israel como nación, en la época de Elías y de Eliseo, los profetas, donde su pueblo abandonó a Dios y hacía altares e ídolos a otros dioses, había profetas en Israel con el poder de Dios, investidos con el poder de Dios, como Elías y Eliseo. Y venían reyes y generales de otros países, de Asiria y Siria, buscando, porque habían oído del poder de ese Dios, buscando que Dios los sanara o los ayudara. Así que la función del pueblo escogido fue siempre esa. No era una función endogámica hacia adentro, para que ellos mismos se consumieran, no. Era una función hacia afuera. Pues de la misma manera, hermano, hoy en día tú y yo somos linaje. Nuestra procedencia, lo importante en ese carnet virtual espiritual no es tu nombre y tus dos apellidos, que dice de dónde viene, tu árbol genealógico, no. Lo primero que viene en ese carnet espiritual es que eres linaje escogido por Cristo. Amén. Por Cristo. Es decir, no es que, quiero decir con esto que Él te ha escogido, no. Lo que quiero decir con esto es que en Cristo tú has pasado a otra familia. En Cristo tú eres de Él. En Cristo tú estás apartado de este mundo y ya no eres uno más. No somos uno más. Somos linaje escogido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos, como pueblo, somos linaje escogido. Isaías 43, 20, vente conmigo, sin perder el peso. Isaías 43, 20. 20 y 21, dice así. Una profecía de Isaías sobre lo que ocurrirá cuando venga el Redentor, sobre el futuro, y ese futuro tiene cumplimiento, parte del cumplimiento en la venida de Jesucristo. Porque os recuerdo, os enseño, cuando leáis los profetas mayores y menores, pero sobre todo los mayores, hay profecías que tienen un cumplimiento en una vez, pero hay profecías que tienen cumplimiento progresivamente, en una vez y después en otra vez. Y esta es una de ellas. Dice la profecía: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Y ahora, fijaros, esta es la clave. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba, ¿quién? Mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado ¿para quién? Para mí. Mis alabanzas publicarán.
Hermano, Dios escogió al pueblo de Israel, amén. Pero ahora ha creado un pueblo nuevo, en Cristo Jesús. Este pueblo Él ha creado, ¿para quién? Para Él. Para que publiquemos sus alabanzas. No existe el cristianismo secreto. No existe ese cristianismo. ¿Sabéis qué es el cristianismo secreto? Paganismo. Paganismo es decir, no cristiano. Porque una de las funciones que veremos más después, en la siguiente pregunta, es publicar, es anunciar, es proclamar la verdad de Dios. Así que primera pregunta, ¿quiénes somos? Mi primera respuesta, Dios dice que eres linaje escogido, hermano, linaje escogido, el linaje escogido. Segundo, real sacerdocio, real sacerdocio. Ahora mismo, hablar aquí de realeza en España como que no está bien visto. Pero no está bien visto porque en la mente de cualquier persona europea, donde hay una mentalidad de lo que debería ser un rey, hay una mentalidad y una exigencia de cómo debería actuar un rey, en nuestra mente sabemos lo que significa eso. Y tenemos listón alto. Y procuramos que eso fuera así, o deberíamos procurar que eso fuera así. Europa tiene una tradición de realeza, y aunque la realeza hoy en día no son como antiguamente, eran absolutistas en el siglo XVI, XVII, incluso antes, pero tiene una tradición que ha hecho que convivan con la democracia. Y la democracia tiene su lado bueno y tiene su lado negativo, en el sentido de que el pueblo se equivoca también. Pero la democracia con el tiempo ha ido exigiendo a las distintas instituciones de un país, institución judicial, institución monárquica, etc., un nivel de cumplimiento y de trabajo, o mejor dicho, de representatividad cada vez mejor a todas las instituciones, incluyendo la monarquía europea. Y eso es bueno, eso es bueno. No podemos conformarnos. Igual que si vamos a un colegio, vamos a un centro de salud, vemos cosas mal y no nos parece bien, y lo podemos denunciar mediante la hoja de reclamaciones, también hay mecanismos para mejorar nuestras instituciones a las cuales deberían de estar a nuestra disposición, empezando por las instituciones políticas o legislativas, mejor dicho, o otro tipo. Aquí nosotros en Europa sabemos lo que es un rey. Y sabemos, en España, después de 40 años más o menos, nos hemos enterado de cuál es el papel que debe de exigirse o que debe de cumplir el rey. En otros países de otras partes del mundo, lo de los reyes les suena a cuento. Os digo de verdad, a cuento, no tienen mucha idea de estas cosas. Y sí, sé que muchos de nosotros lo de rey suena a cosas del corazón, que lo debería. Cualquier persona de fama pues ya está en la visión pública y hay una parte del periodismo que se dedica a vender con eso, con las cosas del corazón. Pero cuando yo hablo de rey, hablo de la institución, de los deberes, de los derechos y de lo que, para qué está. Nosotros contamos una ventaja, sabemos mucho de eso, pero como cristianos, debemos entender que la figura del rey en la Biblia es la figura no solamente como aquí en España o los países europeos, no, es una figura de máxima autoridad, de verdad, máxima autoridad de verdad. Y aquel que era de la realeza, contaba con unos privilegios en la antigüedad, es innegable. No es lo mismo que tú fueras un plebeyo, una persona que sin nombre, sin genealogía, sin linaje escogido, a que fuera una persona que no solamente era de un linaje bueno, no, de un linaje, la palabra es real. Por lo tanto, tenía o no tenía privilegio antiguamente. Mucho o poco. Mucho. Hermano, tú perteneces a la familia del rey. No del rey, no, del rey. Es tu padre. El rey de reyes, el cual dice la palabra de Dios en Job y en Proverbios que los reyes y los príncipes de este mundo, Él los pone
y los quita. No se le pasa ni una, él no es cuestión de... No, él es el que permite cosas de... El que controla, el que de verdad dice esto sí, esto no. El Rey de Reyes, Señor, señores, es tu Padre. Y tú, por lo tanto, eres real, eres de linaje real. Ese linaje real, esa realeza, recuerda, te confiere unos derechos, pero también te confiere unas exigencias. ¿Se puede comportar la reina Leticia de cualquier manera como cualquier mujer? A que parece que están con lupa mirando todo lo que hace. No parece, es que lo están haciendo. Es que lo hacen. Y de la misma manera que hay acusadores en la prensa del corazón sobre lo que hace cualquier persona de la familia real, tú y yo tenemos un acusador. Uno que intenta de tirarlo por tierra. Sí, sí, lo tenemos. Y ese acusador sabe a quién más daño le puede hacer más daño. ¿Tú crees que Dios le hace caso? ¿Tú crees que dice, pues es que verdad, que de qué malo se ha portado mi hijo? ¿Tú crees que Dios hace eso? Porque no te ha pasado nunca que tú has dado la cara por tu hijo o por tu hija y después te han demostrado que no es así. Eso tiene mucho más, ¿eh? Eso te deja, claro, la confianza con tu hijo se rompe. Eso, si tienes un niño chico, gánate la confianza antes que sea tarde, porque si no, eso pasa mucho. Yo como profesor lo veo todos los años muchísimas veces. Digo, ¿qué le pasa a las madres? Perdonadme, pero es que es verdad. ¿Qué le pasa a las madres? No es una cosa de una madre, ¿no? Es que es algo muy común. No veis a vuestros hijos con objetividad. Y yo no digo que porque yo eche 6 horas a la semana cada día, o sea, 30 horas con ellos, lo conozca más que tú, no. Pero con tanto amor, con tanto cariño, con tanto... se pierde la objetividad. Entonces llega y dice, su hijo ha hecho esto. Y dice, ¿cómo es imposible? Digo, traigo testigos y hay madres que siguen diciendo que no. Digo, a ver, ¿sabe qué pasa cuando uno niega la realidad? Que con el tiempo el golpe es más fuerte. Con el tiempo el golpe es más... Por no haber asumido que sí, tu hijo es así. Y eso tú tenías que haberlo corregido, no con 16 o 20, con 3 o 4, desde los 3 o 4 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de padres, madres imperfectos, que no podemos escudriñar a nuestros hijos con la visión perfecta de Dios. Pero tu padre y mi padre espiritual sí es perfecto. Y sí sabe de qué pie cojeamos. ¿Y sabéis por qué no admite la acusación del enemigo? Porque abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo es justo. Hermano, no es que nosotros no fallemos, es que nosotros debemos de ampararnos en todo momento en buscar una santidad, sabiendo que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra obra, sino porque Jesucristo pagó el precio. Amén. Sí, soy errático, sí, soy pecador, pero yo no voy a conformarme con ese pecado. Yo no voy a conformarme con que caiga una y otra vez. Yo no voy a dejar que esto lastre mi vida y mi relación con Cristo, con Dios y con el Espíritu. No. Yo sé que tengo un abogado que me defiende y además soy de la familia real. Eres de la familia real, con tus exigencias y tus deberes. Sí, tenemos que dar ejemplo, pero también con tus derechos. Nosotros tenemos derecho a abogacía. ¿Sabes lo que es derecho a abogado defensor? Pues el derecho lo ha puesto él y es Cristo. No tenemos un abogado defensor cualquiera. Sabéis que cuando a alguien lo acusan, en las películas, yo lo digo por las películas, yo no entiendo mucho de esto, pero es muy importante el abogado que le ponen. Y hay muchas películas que dicen, ¿quién me ha puesto? Fulanito, ese no lo quiero yo, que es muy malo. Se busca un buen abogado, cuando no hay, por lo menos, y si hay dinero, sí, si hay dinero, ya se apañan ellos en buscar, depende del abogado. ¿Cómo es tu abogado defensor? ¿Tú cómo crees que es? Mejor. No hay comparación. Pero recuerda, esto no es para que tú te relajes y digas, pues entonces puedo cometer lo que yo quiero. Puedo decir, como dice, pues, a libertad nos ha llamado Cristo pecar. No, pequemos no. No le demos argumento al diablo. Eso es lo que quiero decir con esto. No le demos más argumentos, porque mientras menos hagamos la voluntad de Dios, más argumentos le damos al enemigo. Y sepamos que como linaje escogido, y como reales que somos, reales en el sentido de que pertenecemos a ese linaje de real, la exigencia es distinta. Pero dice real sacerdocio. Esta palabra es muy fuerte. Por un lado,
que pertenece al linaje real, pero por otro lado, pertenece a un linaje también escogido en Israel, que era el linaje de la tribu de ¿cuál? ¿Qué tribu eran los sacerdotes? Leví, muy bien. La tribu de Leví. Y en la tribu de Leví estaban los sacerdotes. Y el sacerdote, ¿qué funciones tenía el sacerdote? Fíjate, en el Antiguo Testamento, era el que enseñaba la palabra. No los escribas fueron una figura que nació en la deportación siglos después. Siglos después. Eran los que enseñaban la palabra. ¿Qué más? Eran los que se limpiaban primero a sí mismos y después limpiaban al pueblo. Al pueblo. Y eran los que comunicaban la voluntad de Dios hacia el pueblo y a la vez presentaban la ofrenda del pueblo hacia Dios. Real sacerdocio. Hermano, tú y yo, como dice Pablo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Que a Dios le ha placido de que tú y yo, predicando la palabra, llevemos a la gente a Cristo. Y a la vez le digamos a la gente lo que Dios quiere que oigan. Lo que Dios quiere que oigan. ¿Qué quiere Dios que oiga la gente? ¿Que le va a prometer una vida llena de felicidad? ¿Que Dios los ama y ya está? ¿Que su vida va a ser con Él una maravilla? No, Dios quiere que la gente oiga que somos pecadores, que la gente es pecadora, que están muertos en su delito y pecado, que como sigan así, van al infierno. Porque la palabra que Cristo utilizó fue arrepentido. Arrepentido. La palabra de lo que Dios quiere que tú y yo digamos es la realidad. Con tus pecados no vas a ningún sitio. Bueno, sí, al infierno. Y con tus pecados jamás vas a poder tener relación con Dios. Pero hay una solución a esos pecados. Y esa solución está en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo limpia. Solo Cristo. Solo la muerte de Cristo y su resurrección nos da vida. Y a través de esa vida eterna, tú ya puedes disfrutar de una cosa que es la relación con Dios. El Espíritu Santo que derrama en tu corazón y que te hace vivir de una manera completamente diferente. Hermanos, tenemos que decir esa verdad. Somos real sacerdocio. Somos. Como individuos, sí, pero sobre todo como iglesia. ¿Qué mensaje estamos mandando a este mundo como iglesia? ¿Solo lo que ponemos en YouTube? ¿Solo cuando hacemos campaña el año pasado en el concierto? Ahí está la clave. Tenemos que hacer más cosas como iglesia. Pero somos. Es decir, no que el pastor se implique solo, el consejo, unos cuantos hermanos se organicen y haya un grupito de evangelismo, no. Somos iglesia. Somos linaje escogido y somos, tú y yo y todos, real sacerdocio, el ministerio de la reconciliación. Así que, métete esto en la cabeza, porque si no, esto va a ser como siempre. Unos cuantos hacen y otros cuantos de brazos cruzados. Y todos estamos llamados a esta palabra. Porque así es como Dios nos ve, como Dios nos identifica. Somos real sacerdocio. Fijaros, heredamos una función, un servicio, una forma de vida, una santidad más elevada y una responsabilidad respecto a lo que Dios quiere. Una dirección que va desde el pueblo hacia Dios. Y voy a leer un texto, no hace falta que lo busqué, que dice en Zacarías 6:13. Él, Dios, edificará el templo. Se refiere a Jesús, a la promesa del Mesías. Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Hermano, Dios ya preveía una creación de un pueblo que asumiera esa función del sacerdocio levítico, no para matar animales, no para hacer la expresión de la sangre, no, sino para llevar a la gente que te rodea, llevarla a Cristo. Y a la vez el mensaje de Dios, llevársela a las personas. Esa función no la tenemos solo de manera individual, no, como iglesia. Somos real sacerdocio. ¿Amén? Amén. Otra definición, nación, ¿qué dice? Santa. ¿Qué es una nación? A ver si lo podemos decir. ¿Qué es una nación? Dime una nación, Jesús. Pobrecito, siempre lo cogemos porque es más bueno, siempre contesta. Dime una nación.
Cuando decimos nación, como bien dicho Jesús, lo identificamos como, en español con otra palabra más fácil, país. País, ¿verdad? Pero es lo mismo país que nación. No siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. La nación judía se estableció en 1948. Ahora no me acuerdo bien. Bueno, 48. 47, 48. Pero el pueblo judío existía desde 1948 o desde antes. Antes. ¿Qué establece que sea nación? Y antes no. Primero un territorio. Ha dicho Alemania. En Alemania el año se tiene que estar fresquito, ¿verdad? ¿Tenéis calor? Si queréis poner el aire. Pero en Alemania se tiene que estar fresquísimo. ¿Por qué? Porque está más al norte. Porque está delimitado geográficamente en una zona. Israel no es complicado. Porque está lo que los israelitas quieren, lo que Dios quiere, que es lo que de verdad importa, lo que los americanos admiten, lo que los palestinos admiten, lo que un cacao allí de nación con frontera liance, es un cacao. Pero al fin y al cabo hay límite geográfico. Una nación necesita límite geográfico. Eso es importante. Porque si no, ¿qué te pasa a ti si tú compras una parcela? Tienes tu escritura y vas y te encuentras que el vecino te ha quitado la mitad de la parcela. ¿Te quedas tan pancho? Ha abusado de tus derechos, ¿verdad? Y entonces eso no se puede permitir. Los límites son buenos. Lo que no es bueno es la avaricia, por ejemplo, o la codicia, o querer tener... Pero los límites son necesarios. No es una cosa que hoy en día... No, es que hay que tener límites. Es que esto y yo aquí me rijo con... Y el segundo aspecto, eso y todo. El segundo aspecto de una nación es leyes. Cada nación tiene sus leyes. ¿Aquí hacemos lo mismo que las cosas igual en cuanto a leyes que Portugal? No. ¿Igual que Marruecos? No. ¿Igual que Francia? No. ¿A quién te gustaría parecerte de esos tres países más? Alguno dirá una cosa. Pero al final somos como somos. Y nuestras leyes nos definen como pueblo, como sociedad. Tenemos características distintas a los que nos rodean. Fijaros, cómo viviendo en la misma península que Portugal y en la nación española hay muchísimas cosas a las que no nos parecemos a Portugal. ¿Por qué? Por cultura, por lengua, por los años que llevamos desarrollándonos, pasando de ello, la verdad, porque los portugueses hablan español, ven series nuestras, ¿saben? Vamos, vienen para acá y parecen uno más, pero nosotros siempre lo hemos dejado como ahí apartado. El caso es que esto nos identifica como nación, nos identifica. Una nación se caracteriza por eso, por los límites, por las leyes, por la cultura, por tener al fin y al cabo una identidad. Porque hay gente que no quiere hoy en día, que son españoles y dicen que no son españoles. Pero lo son. Porque la primera característica del español es eso, echarse piedra sobre el... No me he dejado, perdón, pero es que es verdad. O sea que son españoles, es que no lo pueden negar, es que tienen cosas que son auténticas del español. No llevan ni un francés, ni un portugués, ni un italiano, son españoles. Porque realmente tenemos unas cosas después de tantos siglos juntos, que aunque, sí, vale, aquí hay muchas corridas de toros, en otros sitios no. Aquí hay flamenco y en otros sitios otras cosas. Se ha creado una imagen del español muy tópica y falsa. Porque en realidad, realmente el español tiene eso. Una de las características del español, a diferencia del portugués, del francés y del marroquí, es que hay una diversidad brutal. Una diversidad de nuestra forma de lengua. Que hay 4 lenguas, hay una ni dos, que hay 4. Y encima en inglés ahora y en francés, ¿no? Lengua, costumbres, hay muchísima diversidad. Y eso es una de las cosas que nos enriquecen como país. Pues, bueno, todo esto nos identifica. Y aunque seas de Cataluña, o andaluz, o vasco, o madrileño, o gallego, o extremeño, te vas al extranjero y te dicen, tú eres español. Te lo dicen. Así que nos identifica todo ese tipo de cosas. Nación, somos nación. Hermano, nuestra identificación como nación espiritual, cristiana, debe ser la santidad. Debe ser la santidad. Fijaros la palabra nación, o sea, tú tienes que tener unos límites. ¿Todo el mundo es cristiano? No, hay quien es cristiano y quien no es cristiano. Hay unos límites. Tú tienes que tener unas leyes. ¿Todo el mundo tiene las mismas leyes? No. A ti Dios te pide más que cuando tú no creías. A ti Dios te exige ahora más que cuando tú antes no sabías lo que era la verdad.
y tiene leyes que es más, que antes tú no sabías que eso estaba bien o mal, y ahora sí lo sabes. Amén. Tiene unas leyes, características de la nación de Dios. Tiene unos límites. Tiene una cultura que Dios permite, una diversidad. Porque a Dios no le importa si cantamos canciones flamenquitas, o en plan pop, o en plan rockero. No, sino que sea, como dice, el que me adore en espíritu y en verdad. Tiene una idiosincrasia. Se pertenecemos a una nación, hermanos, diferente. Amén. Pero nunca se lo olvide. Santa. Santa, apartada. No nos podemos mezclar. No puedes intentar ser uno más. No puedes intentarlo. A mí me producía un poquito de pereza, vamos a decir así, de presentarme como pastor de la iglesia. No ante ustedes, ni ante las autoridades civiles, ni nada, sino en mi trabajo. Porque digo, ¿qué más da que esta gente sepa que yo soy pastor o no pastor? Pero con el tiempo he aprendido que no. Que Dios me ha llamado, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí de pastor, pero no lo digo esto porque nunca se sabe cuándo va a estar uno, ni vivo, ni tampoco en las cosas del Señor. Las cosas no tienen contrato ni nada. Pero lo importante es que yo no pasa nada, al contrario, es bueno que la gente sepa lo que soy, porque me ahorro en muchas circunstancias un poco comprometidas. Sí, comprometida es la palabra. Cuando no saben, cuando no te conocen, bromean con cosas, dicen cosas, o se toman una confianza que a veces es como queriendo estar más cerca de ti, digamos, ser más amiguete, pero otras veces se pasan. Y cuando la gente sabía que yo lo que era, al contrario, me ha dicho, uy, perdona. Han tenido un poco más, es más respeto. Y cuando alguien de mi entorno no lo sabía, digo, ¿te lo he dicho? Me ha sonado un poco, claro, yo ya no sé a quién se lo digo, a quién se lo digo. Yo no lo voy diciendo en plan alardeando, no me gusta, por eso no lo decía, porque no me gusta alardear, pero es bueno decirlo, me doy cuenta con el tiempo que es bueno decirlo de primera, para evitar ciertas situaciones. Porque yo no puedo meterme como los demás en ciertas conversaciones, y en ciertos chascarrillos, y en ciertas bromitas, sobre todo de los hombres, que todavía hoy en día ocurre con personas de mi edad y más jóvenes y más mayores. No puedo estar ahí. Y si estoy, no es normal que yo estuviera cómodo. Y si pongo oído, no es normal que yo ría la gracia. No es normal, porque yo pertenezco a una nación santa. Y tú, joven, también deberías de tener esto en cuenta. Hay lugares donde no pega que tú estés, o donde no pega que se digan ciertas cosas. Porque tú no eres cualquiera. Tú perteneces al reino de tu Padre. Nación santa. Y de lo malo hay que apartarse. Porque lo peor no es que te apartes tú. Lo peor es que te aparte Dios. Y Dios al que ama, disciplina. Nación santa, hermano, apartada, separada del resto. Y el último adjetivo o forma de ver cómo Dios nos ve como pueblo, viene en el versículo, como siempre, 9, dice, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. Y aquí os recuerdo, pueblo es una forma de llamarlo como una etnia, como un grupo de personas que sin tener una nación se identifican con ese grupo de personas. ¿Vale? Entonces los judíos, antes de tener nación, eran judíos, era el pueblo judío. Y los que están en... no recuerdo el país. Hay un conflicto en un país de Asia y hay un grupo los Rohingya, creo que es la palabra, los Rohingya, que es un grupo de una etnia que no tiene nación, están entre dos naciones y están denunciando persecución por parte del gobierno de ese país. No sé si era Malasia o un país de Asia. Por ejemplo, también los gitanos, soy un pueblo. Tiene unas características, aunque viváis en Francia, en España, varía, claro que varía, pero tiene unas características genuinas como pueblo. Realmente en el mundo hay muchos pueblos, que no nación, es otra característica, ¿no? Es pueblo. Nosotros, por ejemplo, los andaluces, si siguiéramos evolucionando con el tiempo, podría ser que nuestra lengua cambiara.
¿Y por qué tenemos esta forma de hablar, esta forma de ser, esta forma de socializarnos? Pues porque durante 8 siglos, 800 años, vivieron aquí los árabes, conviviendo, en muchos casos, con cristianos y judíos, y en algunos casos mezclándose. Cuando los echaron, no los echaron en plan drástico, radical, no. Hubo muchos que dijeron, pues yo me quedo aquí. Y si tengo que decir que soy cristiano, no soy. Y digo, mentira, ni cristiano ni nada. Era por quedarse aquí. Pero su forma de ver la vida, de entenderla, durante siglos se ha ido construyendo. Y somos heredamos eso. No digo que tú heredes ahora mismo, no. Sino heredamos una serie de historias culturales, socioeconómicas del pasado que hace que los andaluces seamos diferentes. Sí, lo somos. A lo bueno y también para lo malo. Pero lo somos. Y está bien que uno, primero, llegue a reconocer lo que es. Pero ahora lo más importante que quiero decirte no es social, o psicológico, o sociodemocrático, no. Es espiritual. Lo más importante es ver cómo Dios te ve. Ver cómo Dios te ve. Y de todos esos pueblos que he nombrado, Dios dice que tú eres un pueblo adquirido, comprado. Dios ha pagado un precio por ti. Dios ha pagado un precio por ti. Vale, hoy en día puede sonar esto muy fuerte, pero es que la cultura del siglo I después de Cristo, comprar esclavos es una cosa como el que contrata a una limpiadora a su casa. No estoy diciendo esto que es lo mismo que una esclavitud, no, para que me entendáis. Es una cosa de andar por casa. Y estaba mal, claro que estaba mal, pero de esas cosas se ha ido dando cuenta el pueblo de Dios con el tiempo, ¿no? Y la misma palabra de Dios fue la que alumbró en una iniciativa de un creyente en Inglaterra hace 3 siglos. Pues bien, pueblo adquirido por Dios, comprado, hermano, hemos sido comprados. Y de la misma manera que a Israel Dios lo sacó de Egipto a un precio, ¿Cuántas plagas tuvo que mandar Dios para que Faraón dejara salir a Israel de Egipto? 10. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y así Faraón por fin se dio y dejó salir al pueblo de Israel. Un precio. Hermano, todo tiene un precio. Y no estoy aquí vendiendo ni en plan el precio justo, no. Todo tiene un precio, pero tu salvación, que es lo más importante. Nuestra identidad, ese carnet que estoy diciendo toda la mañana espiritual, donde pone nuestra identidad, que ponga que tú perteneces al pueblo de Dios. Hay una parte en el fondo del carnet que enseña cuál es el precio. ¿Y sabes de qué color es? Rojo carmesí. Porque el precio fue la sangre de Cristo. El precio fue la sangre de Cristo. No fue cualquier precio. Como dice Pedro, 1 Pedro 1, 18 y 19, no con oro ni con plata. Fuiste comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Hermano, entonces tenemos que valorar, ver cómo Dios nos ve. Dios nos ve como una comunidad que es su pueblo. Dios dice en Oseas, que no es mi pueblo. ¿Y sabéis por qué Dios dice que ese no era su pueblo? A Israel, porque no hacía la voluntad de Dios, hacía lo que le daba la gana. Y todos los profetas vengan a denunciarlo, vengan a decir, y yo rectificar, cambiar. ¿Y sabéis lo que hacía el pueblo? Seguía igual. Y dice Dios, mira, tranquilo, que no es mi pueblo, yo lo voy a llamar pueblo mío. Y al revés, el que se cree que es pueblo de Dios, como pasó con los israelitas, cuando vino Jesús, se creían que era el pueblo escogido por Dios. Y cuando vino Jesús, ¿qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron, pasaron de creerse que eran pueblo mío a, como el nombre de uno de los hijos de Oseas, no pueblo mío. Pero tú y yo, hermano, dicho por Dios, en Cristo Jesús somos pueblo adquirido por Él. Dios tiene un propósito. Dios te ha comprado. Y Dios tiene un propósito con esa compra, con ese precio. Así que ten en cuenta cómo Dios te ve. ¿Cuál es la identidad que nos ha dado Dios como comunidad, como iglesia, como hermano? Y recuerda que hemos sido el precio que Dios ha pagado en la sangre de su Hijo precioso, Jesucristo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí como pueblo? ¿Para qué estamos aquí como las 4 cosas? A ver si somos capaces de decirlas de memoria. ¿Cuáles son las 4 identidades que Dios nos da? ¿Cuáles son las 4 identidades que Dios nos da? Primero, linaje.
escogido. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y dice la palabra de Dios claramente, para anunciar, ¿lo veis? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Para que anunciéis, hermano, para que anunciéis como comunidad, no ya como individuos solamente, no, entiéndelo, como comunidad, como iglesia, debemos alumbrar este mundo, anunciando las bondades de nuestro Dios, anunciando las bondades de nuestro Dios. ¿Cuáles son las bondades de nuestro Dios? ¿Cuál es el mensaje que tú y yo debemos de compartir? ¿Qué tenemos que decir a este mundo? No se te olvide, no se te olvide nunca. De todas las cosas que le podemos decir al mundo, fíjate, aquí hay unas cuantas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se debe, cómo podemos, en qué patas podemos resumir la mesa? ¿En cuáles son las cosas fundamentales? Mami, no te compliques. Tú tienes que anunciar lo que Dios ha hecho para este mundo, lo que Dios quiere que este mundo se entere. Y eso se resume en una palabra. No le digas por qué no tiene una imagen. No le digas por qué creemos que solo la palabra de Dios es la autoridad. Que todo eso es verdad. No le digas qué diferencia hay entre evangélico y católico. No, háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Háblale de las palabras de Cristo. Háblale de la muerte de Cristo y su significado. Háblale de la resurrección de Cristo y la esperanza que tenemos como creyentes de verdad. Háblale de que cuando a mí se me muere un cristiano, alguien familia cristiana, alguien de la iglesia, nosotros no lloramos como los demás. Nos vamos a ver en los sí, pero nos vamos a ver en el cielo. Y vívelo, y vívelo. Háblale de esas cosas y vive el cristianismo, porque si tú no vives el cristianismo, no van a creer lo que tú dices, van a creer lo que ven en ti. Van a creer lo que ven en ti. Así que vive a Cristo, respira a Cristo, su mensaje, su obra en la cruz, su resurrección y vida y esperanza. Vívelo y estarás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vívelo, vívelo y estarás viviendo como alguien que sabe que es del linaje escogido, un linaje especial, diferente. Sabe que pertenece a una familia real y que además tiene una función de sacerdote. Alguien que se entiende, que se ve a sí mismo, que se identifica como una nación santa. Y alguien que sabe que a Dios le ha costado un precio muy alto. Amén. Vive eso, hermano, y anúncialo. Y hagámoslo, repito, como iglesia. Con un mismo mensaje, porque lo que no es normal es que yo vaya diciendo que yo creo en Cristo y otro vaya diciendo, entendeme, no es porque esté pasando de verdad, no, pero yo no estoy diciendo que otro mensaje incongruente, vayamos con el mensaje, vayamos todos a una. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber el mundo? La obra de Cristo, la obra de Cristo, porque ¿cómo te fueron a ti a predicar? Sino a Cristo, amén. Y a este, como dice Pablo, y a este resucitado. Y a este resucitado. El mundo echa de menos los patritos le dan a la imagen de uno que está muriendo. De uno que está muriendo. Yo prefiero seguir a Dios vivo, que tiene poder sobre la muerte y sobre la pandemia. Y que si me voy con Él por lo que sea, incluido por la pandemia, me voy con Él. Porque Él me promete vida eterna. Que no tengo que tener temor a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No, sorbida es en victoria en la muerte de Cristo Jesús, que resucitó con poder al tercer día. Amén. Así que nosotros no somos iguales, no somos iguales. Y si tú no crees en Cristo, tú puedes ser diferente. Tú puedes ser diferente arrepintiéndote de tus pecados. Tus pecados te van a matar. Nos matan. Los pecados, la muerte es por culpa del pecado. Pero solo hay una solución para ese pecado. Tú me estás escuchando en esta mañana o en cualquier momento del día. Jesucristo. Solo Jesucristo puede limpiarte de todos los pecados. Solo Jesucristo tiene el poder para perdonarte. Y cuando los demás no te miran, o cuando los demás no hacen caso, o cuando nadie te escucha, Dios quiere escuchar en tu corazón la palabra: me arrepiento de todo corazón. Dios quiere escuchar en tu corazón: creo en ti, Jesús, tú eres mi Señor
y mi Salvador, Dios quiere en tu corazón escuchar esta mañana: ven a mí, Espíritu Santo, y mora en mi vida. Amén. Este es el Evangelio. Y tú y yo debemos de anunciarlo y vivirlo con esa identidad, con ese carnet. Estoy por mandaros una tarea en esta mañana. Lo que pasa es que, como ya con todo el mundo, con los móviles y demás, nadie te trae papel y boli. Que te confecciones tu carnet. Que te confecciones tu carnet. Pon un carnet. Un papelito, un carnet. A manera de recordar, ¿qué es lo primero que pondría en el carnet? Cuidado con la foto, ¿eh? Porque si pones tu foto, ¿sabes qué pasa en el cielo, no? La foto cambia. La foto cambia. Y para mejor, tranquilo. Esas mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, que dicen: otra fotito, que a mí no me gusta. Otra fotito, se acabó. Allí, la que haya, la que habrá. Porque esa te va a gustar. Amén. Esta foto de un cuerpo transformado te va a gustar. Así que la foto, ponla si quieres, pero va a cambiar. Después, identificación. Y lo primero no es tu nombre y tu apellido. Incluso alguno dirá: ¿el nombre nuevo? Tampoco. Lo primero es: pertenezco a la iglesia de Cristo, en Arcos de la Frontera. Pertenezco a la iglesia de Cristo en Arcos de la Frontera. Somos un cuerpo, un pueblo, una nación. Somos uno, hermano. Recordad que somos uno. Él nos llama así y nos ve así. Y cuando la responsabilidad es verdad que es individual, pero recordad, la identificación tuya y mía tiene que ser con el cuerpo. Y después puedes poner más cosas. Puedes poner en ese carnet, después de eso, puedes poner que eres, todo lo que hemos dicho, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y ya después por detrás, en la otra parte, no hay, antes no se aprovechaba la parte de atrás del carnet, la verdad de los carnets antiguos, pero ahora sí. En detrás puede poner: pues sirvió al Señor como limpiando la iglesia 40 años. Eso es un honor, ¿no? Pues tiene que estar puesto, seguramente. Y tenía el don de tal. ¿Cuántos dones tiene? ¿Los anhelas? Porque la palabra de Dios dice todos los dones. Y gracias, y con él, a través de él, se convirtió fulanito y menganito. Todas esas cosas. Esa es nuestra identificación, hermano. Una forma, es un ejemplo, pero para que ustedes vean que eso es lo que importa. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Pero a veces, el anunciar las virtudes de aquel cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta un poquito. No sé cómo empezar, no sé cómo decir. Mira, el apóstol Pedro te da dos consejos. Cuando te cuesta arrancar, en tu función de anunciar las virtudes de aquel. El primer consejo, en el versículo 10, vienen los dos. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Cómo enfrentarte a la dificultad a la hora de anunciar lo que Dios quiere que anuncie? Reconoce tu identificación con el pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Reconoce que ya no pertenece al otro grupo. Ahora pertenece al pueblo. Amén. Entonces, ¿a ti te da vergüenza decir que vienes aquí? ¿A ti te da vergüenza decir que perteneces a Dios? Pues anuncia las virtudes. Anuncia las virtudes. Anúnciala, reconoce, identifícate con el grupo. Reconoce a quién pertenece. A ver, parece que esto dice: bueno, pero eso es muy fácil. Bueno, no te creas. Vendrá tiempo donde algunos, dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe, y hay gente que no se sentirán identificados con Cristo. Pero ¿dónde empieza el problema? Porque no se identifican con la iglesia. Y cuando yo digo me identifico con esta iglesia, sí, con todas nuestras virtudes y nuestros problemas. Sí, porque yo no me identifico con tu fallo, no. Los fallos los tenemos todos, aquí y en cualquier iglesia. No, yo lo que me identifico es que a ti y a mí, con todos nuestros fallos,
nos ha limpiado la sangre del Cordero. Esto es lo que yo me identifico. Cuando el mundo tiene otras terapias, otras metodologías y otras formas de entender la alegría, la identificación, la diversión, el grupo, nosotros tenemos una nada más, y es que nos une Cristo. Nos une Cristo, es lo que más nos une. Habrá más cosas, puede ser, más, que si a uno le gusta el baile, que si a otro le gusta la música rockera, que si a otro le gusta el tema del audiovisual, que si a otro le gusta... Vale, cada uno tendremos nuestro... Pero lo que nos une a todos es Cristo y su muerte y su resurrección. Amén. Identifícate, hermano, y así vencerás eso que te arrastra a que no rompa el hielo. Y por segundo lugar, la otro que nos ayuda, que nos tiene que ayudar a anunciar esas virtudes, como dice Pedro aquí, dice, pero ahora sois pueblo, dice, que en otro tiempo no habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. No hemos alcanzado misericordia, hermano. Ahora tú eres consciente de que en Cristo Jesús hay riquezas en gloria. Amén. Ahora eres consciente de que Dios ha tenido misericordia de ti, ¿o no? Amén. Antes eras consciente de ello. Algunos que amabais o gustabais cosas de Dios a vuestra manera, católica o la que fuera, teníais un concepto elevado de Dios bueno. Algunos puede que sí, que lo tuvieran. Pero incluso aquellos que tenían antes de convertirse un concepto bueno de Dios, cuando se convirtieron, ¿qué le pasó a ese concepto? Que si antes era bueno así, ahora cómo es de bueno Dios para nosotros. Y siguen. Ha cambiado. Las misericordias de Dios no son pocas, son muchas. Por tanto, anunciémosla, ¿no? Como decía antes, he escogido un pueblo para mí. ¿Para qué? Para que publique mis alabanzas. Para que publique mis alabanzas. Así que, ¿vergüenza? No. Identificación. ¿Amén? Timidez. Tampoco. Reconoce, ser agradecido. Ser agradecido, reconoce las cosas que Dios te ha dado. Reconoce que tú antes eras una persona que vivíamos sin la misericordia de Dios, sin conocerla, y ahora disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su amor, disfrutamos de su misericordia. Yo disfruto, o tú no disfrutas. Y en ese reconocimiento y agradecimiento, publica. Conclusión: una iglesia como pueblo de Dios debe caracterizarse por tres cosas. Una iglesia con estas 4 identificaciones que hemos visto, si las tenemos claras, hermanos, tiene que recordar que nos tenemos que caracterizar por 3 cosas. Primero, el propósito de Dios es que nos desarrollemos como grupo, como iglesia, que crezcamos formándonos en la palabra. Y hacer, ¿qué? Discípulos. Y hacer discípulos. No podemos quedarnos igual. El discípulo es uno que aprueba y ya está. Fijaros, yo cuando era chiquitito lo decía, lo sabía, lo tenía asumido. Lo que he cambiado es la maleta. Que hasta los 25 o 30 he llevado maleta. Y a los 30 y tantos me compré un maletín. Pero siempre he asumido que voy a estar toda mi vida estudiando. Siempre. Y no me pesa. Vale, que sé que es una cosa rara. Pero a mí es que me gusta, bueno, y poco tiempo tengo, me gustaría tener más tiempo para estudiar más cosas. Siempre he asumido que voy a ser un estudiante, y lo tengo asumido. Y os digo una cosa, chicos, chicas, los que os gusta estudiar, porque si no te gusta estudiar, si no te gusta estudiar, asume que te vas a tener que adaptar a lo que te enseñen y aprender. Vas a tener que aprender siempre. Pero estudiar no tiene por qué. Pero si te gusta estudiar, eso es lo que os toca. Si te gusta estudiar, no hay nada malo en admitir que uno siempre va con la mochilita. Pero eso es humanamente hablando respecto a los estudios. Pero el que ha sido bendecido por la gracia de Dios a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, es decir, tú y yo, no nos podemos llamar, a mí no me gusta la palabra creyente. Porque, vale, pone el énfasis en la fe. Amén. Sin fe es imposible nada a Dios. Vale.
Pero a mí me gusta más la palabra discípulo, porque es uno que asume que siempre está aprendiendo del maestro. Amén. Entonces, el creyente parece que ya lo ha hecho todo. He creído. No, no. Los que están en Cristo, ¿cuándo? Hasta el final, esos son los que van al cielo. Los que perseveran, esos son los que llegan a la meta. Los que en Él, sus vidas son reorganizadas, son ajustadas, son ordenadas. ¿Cuándo voy a terminar yo la obra de mi corazón y de mi vida? ¿Cuándo? Hasta que no me muera. Pablo, fijaros a alguien, para mí, para mi entender, doctrinalmente hablando y de forma de vida, más perfecto que Pablo, humanamente hablando. Y Pablo decía, prosigo, como diciendo que no, todavía no lo he alcanzado. Estoy cerca, sí, pero porque es que es una batalla continua, hermano, una batalla continua. Así que desarróllate en la palabra. ¿Os acordáis que dijimos la semana pasada? Desear, ¿cómo? Desear como niño, desde nacido. Entonces hay que anhelar, porque así, en la medida que tú abres la palabra, no leerla solamente, no escudriñarla, sino ponerla por obra, tú te vas a desarrollar. Así que como creyente, como pueblo, tenemos que seguir desarrollándonos. Mira, este miércoles, para Dios gloria, para Dios gloria, había aquí bastantes personas, no me acuerdo si eran 12 o 14, y además se conectaron 4 o 5. Si no me equivoco, hubo un momento que había 4 o 5. ¿Amén? Se conectaron porque lo puse, y ya lo siento mucho, lo voy a poner desde el principio, con la oración y todo, porque es que a mí es un jaleo tener que estar, ahora estoy grabando, ahora corto la alabanza, ahora tengo... Me corta mucho, entonces lo voy a poner desde el principio ya, os vais conectando el estudio desde las 8 y 5 o 8 y 10, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, lo vamos a seguir haciendo así, pero a las 8 y cuarto un poquito tarde, vamos a empezar un poquito antes por si acaso. Y para gloria de Dios digo porque hay gente que está deseando de saber más de la palabra. Y yo sé que había 5 más por lo menos que no pudieron venir, que habíamos sido más de 20 entre uno y otro, amando, deseando la palabra de Dios. Pero no solamente aquí, en tu casa. O sea, es una manera de desarrollarlo, es desear la palabra. Ayer, los jóvenes, estuvisteis un buen rato. Nos pasamos, perdonad que lo dijimos hasta las 8 y al final nos pasamos un poquito. Pero hubo un desarrollo de la palabra, que lo tengo que decir públicamente, Paco, a Dios gloria, por tu exposición. ¿Dónde estás? Porque me tocó el Señor también. Yo no soy joven, pero también me tocó el Señor. Fue una bendición lo que trajo el hermano Paco. Y solo había 4 jóvenes, perdón. 5, porque había un chaval que no está aquí, pero que esperemos que esté pronto. Pero Dios tocó, hablando con la palabra. Así que a través de la palabra, hermano, es que no hay otra manera. Es que no hay fórmulas mágicas. Queremos animar a los jóvenes, queremos que tengan reuniones animadas, queremos, sí, llevamos, pero lo que necesitan los jóvenes es palabra de Dios. Lo que necesitas tú es palabra de Dios. Lo que necesita el mundo es palabra de Dios. Amén. Y que desarrollémonos a través de la palabra. Luego, otro aspecto en lo que el ser humano, como iglesia debemos desarrollarnos es en el culto. Pero no un culto solamente los cultos grupales, sino también los cultos individuales. Gracias a Dios, a pesar de la pandemia, aquí estamos, ¿o no? Amén. Y había temor, y todavía lo hay un poquito en parte. Pero aquí estamos, confiando en Él. Amén. Y mirad, el caso de Positivo en Arco, ya lo sabéis, ahora está peor que nunca. Pero este pueblo de la Iglesia de Cristo en Arco de la Frontera confía en el Señor. Amén. Espérate, lo voy a decir otra vez que no. Este pueblo de Dios en la Iglesia de Arco de la Frontera confía en el Señor. Amén. Venga lo que venga. Es decir, seguimos prudentes, seguimos manteniendo la distancia, seguimos todos menos yo con la mascarilla. Yo también cuando me bajo, porque Dios dice que hay que hacerla con prudencia y con orden, pero confiamos en Él. Así que, como grupo, necesitamos desarrollarnos en los cultos, los miércoles, los domingos, las reuniones de jóvenes, de mujeres, de otras que haya, pero no se te olvide tu culto individual. Eso también es un propósito de Dios. Dios no ha muerto por ti solo para que venga a la iglesia. Dios no ha muerto por ti solo para que vaya a las reuniones de mujeres. Dios no ha muerto por ti para que de vez en cuando toque las palmas. Dios quiere tener una relación contigo cada día y que tú le hables.
y que tú te derrames y que tú pongas tus caras delante de Él, porque dice su palabra, echadlo toda ansiedad delante de Él, porque tiene cuidado de vosotros y Dios quiere que tú le alabes, que le alabe, que le alabe. Hoy hemos cantado una canción y dice que no hay cosa más grande que adorarte a ti. Pues si eso es verdad y tú lo has dicho hoy, y si lo has dicho de verdad, tú no dejas solo ese momento para domingo. Si tú solo haces eso de domingo en domingo, no cantes más esa canción. Te lo digo como pastor. Si tú eso solo lo haces de domingo en domingo, no vuelvas a cantar esa canción. Porque es mentira. Porque si para ti lo más grande es adorarle, no solamente los domingos, es cada momento. Amén. En tu casa. Así que desarróllate en tu relación con Dios. No esperes los domingos, no esperes a que alguien te empuje, no esperes, no, si es Dios que te está esperando, desarróllate. Así que desarróllate en la palabra como discípulo, desarróllate en la adoración como hijo de Él, como relación que tenemos que tener. Y el tercer propósito, anuncia. El propósito por el cual Dios creó a la iglesia es como dijo Cristo antes de irse, justo antes de irse a sus apóstoles: ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Así que el tercer propósito es anunciar, es predicar, es vivir de manera que... Anunciar, predicar, vivir de manera que los demás vean cuál es nuestro Dios. Y ahora voy a leer una frase de un teólogo, profesor en el Trinity School, en Estados Unidos, de teología, que ha hecho un muy buen, bueno, hace años ya lo hizo, muy buen estudio de Primera de Pedro, y dice una frase que me encanta y digo, voy a leer para terminar. La evangelización se debe centrar en la obra de Dios por el ser humano, en Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Dios por el ser humano? Jesucristo. Se puede resumir ahí. Ahora, ¿qué? Sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. La evangelización no debe llevar a la gente a creer. Fíjate mi frase, ¿eh? La evangelización no debe llevar a la gente a creer, sino a confiar en la cruz de Cristo y su resurrección de día en día. No es solamente que crea, es que cada día, como discípulo, sepa que en Él hay solución. Que tengo una enfermedad, sí, pero yo sé que en Él hay solución. Que tengo un problema económico, sí, pero yo sé que en Él hay solución. Que tengo un conflicto personal con alguien, sí, pero yo sé que en Él hay solución. Y lo intento poner, bueno, lo intento no, hay que hacerlo, y lo pongo por obra practicando la palabra de Dios. Amén. Y que no nos creamos que solamente fe, sí, fe, pero una fe, como dice Santiago, con obra. No que porque te salve la salvación de Cristo, sino que es como Dios quiere que sus hijos, los que pertenecen a, ayudarme que se me olvida, a un linaje, los que pertenecen a un real, los que somos como grupo una nación, y los que hemos sido a pueblo, esos, nosotros todos vivimos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a tener un tiempo de reflexión para que esta palabra pueda ser asumida por cada uno de nosotros en la responsabilidad que Dios quiere que la asumamos. Si alguno de nosotros quiere orar, puede hacerlo en voz alta, pero conmigo os animo a que cada uno en su lugar hable con Dios, hable con el Padre a través del Espíritu Santo y por la gracia de Jesucristo, y le pida, le suplique esa ayuda para poder vivir como un pueblo, como Él nos ve, vivir como un pueblo, como Él nos ve, y cumplir con el deseo de Dios, con el propósito de Dios de anunciar sus virtudes, de anunciar a Jesucristo, Podéis orar.